El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el mes solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Recordamos que este día es día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Ella por eso es la madre de la Iglesia, está ella presente con los apóstoles. Hoy celebramos también misa donde pedimos sanación y liberación de todos los presentes, que vamos a hacer después una oración de liberación y de sanación y hacemos las renuncias como siempre hacemos. Vamos a ver si entendemos algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es algo muy misterioso, es maravilloso. Aunque no entiendan nada lo que voy a decir ahora, no se preocupen. Basta que admiren la belleza, que si uno no entiende nada quiere decir que captó el misterio, porque el misterio es algo, justamente no es razonable 100%. Podemos dar razón del misterio, pero no lo podemos racionalizar. Entonces, vamos a ver si decimos algo y lo entendemos en su profundidad. En Dios, un solo Dios, tres personas, tiene tres yo, eso siempre lo enseñamos y es muy importante. Un solo Dios tiene tres yo. Por ejemplo, yo soy yo, tú eres tú, Él es Él. Cada uno tiene un yo distinto, fuera de mí, y me incluyo uno, yo tengo uno nada más. Ustedes tienen un yo, el que realiza las acciones, a quien se le atribuyen todas las acciones que realizan. Por eso, si yo hago algo que está mal, a mí me van a poner preso, no a otro. Eso es intransferible, ese yo único, que lo vamos a tener siempre, siempre. Si nos salvamos y vamos al cielo, siempre. Y si nos condenamos, también lo vamos a tener siempre, ese yo único, inseparable. Ahora, Dios tiene tres de esos. Uno es el Padre. Es como que Él puede hablar, Dios mismo habla, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la misma esencia de Dios. Son tres, nunca están solitos. Dios es sociable, esencialmente un ser sociable, porque vive en comunicación continua. ¿Y cómo surge? Sin tiempo, ¿Cómo va a surgir el misterio trinitario? ¿Cómo procede este misterio tan maravilloso? Desde siempre, no empieza nunca. Pero hay un orden, hay una manera de entenderlo, lo explica Santo Tomás y la Iglesia también, a ver cómo. Y la primera persona es el Padre, pero no es la primera porque empezó antes que el Hijo. Es la primera porque hay un orden lógico, un orden de pensamiento. Primero el Padre, ¿qué piensa el Padre? ¿Qué conoce fuera de Él? No hay nada. Él se conoce a sí mismo y tiene una idea, engendra una idea, concibe una idea de Él mismo, como Dios. Esa idea que sale de adentro de Él, que Él la engendra, se llama Hijo, es su Hijo, la segunda persona, sale de
del pensamiento del Padre, la segunda persona llamada Hijo, desde siempre, sin principio. Ambos se contemplan, ambos, el Padre y el Hijo, y de ellos, de ese conocimiento que se tienen, procede el amor, que es el Espíritu Santo, es el amor entre el Padre y el Hijo, y es otra persona, porque surge desde adentro mismo de Dios, es persona y ya está, porque Dios tiene inteligencia y tiene voluntad, y aquí realizó todo lo que Él puede realizar y no necesita realizar más nada, que es conocerse y amarse. Esa es la felicidad de Dios, que se conoce y ama. Pero el amor de Dios se llama Espíritu Santo y es el amor entre el Padre y el Hijo, que expiran el amor, no lo engendran. El único que es engendrado es el pensamiento, es el Hijo. Ellos, cuando se aman, expiran el amor. Eso es persona. Por tanto, el Espíritu Santo, cuando dice yo, no lo dice el Padre ni el Hijo. Y cuando el Hijo dice yo, no lo dice el Padre ni el Espíritu Santo. O cuando el Padre dice yo, no lo dice el Hijo ni lo dice el Espíritu Santo. Por tanto, yo puedo rezar a la Trinidad y dirigirme al Padre. Ahora me dirijo al Hijo, ahora me dirijo al Espíritu Santo, porque son tres distintos, pero es un solo Dios. Esto es un misterio maravilloso. Y vamos a ver un poquito. El Espíritu Santo, que es el amor hecho persona, imagínense ustedes el amor hecho persona. Como sale de adentro de Dios, eso es Dios. Dios es amor. Es eso, es amor hecho persona. Tan grande su amor, tan infinito, tan perfecto, que no puede no ser persona. Porque persona es lo más perfecto que existe. Ahora, ¿qué sucede hoy? Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María. Ese amor de Dios es derramado con dones maravillosos, que no es el don, acá en esto, no es el don de profecía, el don de conocer los corazones de las personas, el don de lenguas o el don... No, estos son dones extraordinarios que se dan a algunas personas. Acá vamos a hablar ahora de lo que se va a dar en todos nosotros, lo que se da con todos nosotros. Son los 7 dones del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo actúan. Si yo dejo que el Espíritu Santo actúe en mí, vamos a ver qué pasa. Yo se los voy a explicar, cada uno de ellos, qué realiza en nosotros. Nosotros sabemos lo que es una virtud. ¿Qué es una virtud? ¿Soy virtuoso, padre, o no soy virtuoso? Virtud significa hacer algo bueno y fácilmente bueno. Fácil, me sale fácil. Son actos buenos que salen fácil. Si son malos y salen fácil, se llama vicio. Vivo diciendo malas palabras, es un vicio. Pero si te levantas temprano y rápido, si eres obediente y rápido, se te hace fácil, son virtudes. La paciencia, la humildad, la perseverancia, la fortaleza, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la constancia, la generosidad. Todas son virtudes. Si te salen fácil, esos son virtudes. Y si tú haces actos varios de todo tipo de virtudes y se te hacen fáciles, vas creciendo en las virtudes. ¿Y qué va a pasar si tú vas creciendo en las virtudes y estás en gracia, porque estás confesadito sin pecado mortal? Si estás en gracia, ¿qué va a suceder en ti? Y practicas las virtudes. Si no practicas las virtudes no va a pasar nada. Pero si tú practicas virtudes, va a venir el Espíritu Santo con sus 7 dones, porque cada uno de esos dones viene a fortalecer ciertas virtudes que tú practicas. Para practicar virtudes me cuesta. Es como si yo me subo arriba de un barco, una canoa, un barco mejor, pero tiene remos el barco. Y hay que andar remando, haciendo fuerza. Esas son las virtudes, la parte ascética que cuesta en cada uno de nosotros. Pero si yo soy constante y practico virtudes, voy remando, voy avanzando. Y si voy avanzando, llega un punto en que viene el Espíritu Santo y sopla la vela del barco
y salgo con todo y ya no necesito hacer más fuerza porque me empuja. Entonces, ¿qué pasa si yo practico, por ejemplo, la paciencia una y otra vez y soy paciente? Va a venir el Espíritu Santo y me va a hacer realizar actos de paciencia heroica, grandiosa, como los santos, porque yo dispongo humanamente todo para que el Espíritu Santo realice la perfección en mí, para que haga el acto acabado en mí, que son las virtudes heroicas. Bien, el Espíritu Santo desciende en forma sintética 7 dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Qué realiza cada uno de estos dones? Que va a pasar hoy, si ustedes tienen fe, va a bajar. Y si practicaron virtudes, y si no, pónganse a practicar para mañana y vienen a misa mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace cada uno de estos dones? Porque uno dice, Padre, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene? ¿Qué hizo con los apóstoles? ¿Qué hizo con la Virgen María? ¿Qué hizo con todos los santos? Vamos a explicar. En primer lugar, el más pequeño de todos, por decir así, no existe un don del Espíritu Santo que sea pequeño, pero el séptimo de todos ellos, el que se considera como el primer grado, se llama temor de Dios, el santo temor de Dios, que no es tener miedo de Dios, sino que es el cuidado. Amo tanto a mi Padre, lo amo pero tanto, que tengo un cuidado de no hacer nada que lo ponga triste a mi papá o lo ofenda. Ese es el santo temor, de no querer que se sienta mal mi Padre por el amor que le tengo. No es miedo, para nada es miedo. Entonces el temor de Dios viene, esa virtud del Espíritu Santo, a perfeccionar 2 virtudes, muchas más, pero voy a poner 2: la esperanza y la templanza. La persona templada, en el comer, en el hablar, en el dormir, en el jugar, en el beber, en el hablar, es templado, justo, el justo medio. Y también la esperanza. La esperanza, tiene esperanza, hace actos de esperanza, no se deprime, no se deja llevar por la desesperanza. Entonces, si uno practica esas 2 virtudes, viene el Espíritu Santo con el temor de Dios. ¿Y qué pasa dentro de uno? ¿Qué produce el Espíritu Santo dentro de uno? Nos da una docilidad especial para hacer la voluntad de Dios. Nos hace como buscar permanentemente qué querrá Dios, qué querrá que haga. ¿Por qué se pregunta uno tanto así? Porque ama tanto a Dios que no quiere ofenderlo. El Espíritu Santo le va a poner ese toque, que uno tenga un cuidado enorme de no querer ofender a Dios, porque es muy bueno. Me hace entender la bondad, la grandeza de Dios y el cuidado de no ofenderle. Infunde un vivísimo sentimiento de la majestad de Dios. Dios como majestuoso, como maravilloso. La persona que tiene esto tiene mucho cuidado también con todas las cosas santas, de tratarlas también con mucho amor, pero eso va más con el don de piedad, pero ya algo de aquí hay. Santa Teresa de Jesús hablaba y decía su divina majestad cuando hablaba de Dios. El Señor, su divina majestad, con un amor impresionante. No trataba a Dios así como venga, como mucha gente usa la palabra Dios como si no fuera nada. No, la majestad de Dios produce también un vivísimo dolor por haberlo ofendido. Me produce eso el don de santo temor. Me hace doler de mis pecados para no ofenderle más. San Luis Gonzaga, por ejemplo, tenía tanto dolor de sus pecados que cuando se iba a confesar, que confesaba pecados veniales, porque eso ya lo conocía su director espiritual, que da testimonio de ello, nunca cometió un pecado mortal en su vida, pero iba a confesar pecados veniales, chiquito, y tenía tan vivo dolor de sus pecados que se desmayaba en el confesionario cuando se iba a confesar, de tanto dolor que le producía haber ofendido a Dios. San Luis Beltrán, cuando pensaba en la majestad de Dios, esto es histórico, se producía algo extraño, empezaba a vibrar todo su cuerpo y los vidrios de la iglesia empezaban a moverse. Eso está testificado, documentado que es así. No estamos diciendo cosas fuera de la historia.
¿Qué produce también? Una vigilancia extraordinaria para no meterse en peligros, para no jugar con el pecado, para no ponerse en ocasión del pecado. Las personas que tienen este santo temor no presumen diciendo, yo no voy a pecar nunca, a mí no me pasa nada. No, no hacen eso. Siempre tienen mucho cuidado, porque saben que en cualquier momento pueden pecar. Tienen una gran humildad, porque la templanza incluye la humildad. La humildad es una virtud que busca el justo medio en la apreciación de cada uno de nosotros. Él entra dentro de la templanza. Entonces el humilde dice, no, yo desconfío de mí mismo. Yo tengo cuidado en todo. Cuando voy a prender el televisor, cuando voy a ver la computadora, el teléfono, cuando voy por la calle, cuando escucho conversaciones, siempre tengo cuidado. Porque puedo pecar en cualquier momento. Tengo que tener, no miedo, sino un sumo respeto y reverencia. El don de fortaleza es el que le sigue. Fortaleza. ¿Qué hace este? Viene a reforzar la virtud de la fortaleza, entre otras, y todas las que se derivan de la fortaleza. La paciencia está dentro de la fortaleza, por ejemplo, también la viene a reforzar. ¿Qué hace el Espíritu Santo con este don de fortaleza? Nos da fuerza para practicar toda clase de virtudes heroicas, por más que cueste. La paciencia al marido, la paciencia a la esposa, la paciencia a los hijos, y ahí hay que estar todos los días. Eso es la fortaleza que necesitamos para afrontar las cruces de todos los días. Y viene el Espíritu Santo a fortalecer eso que está en tu voluntad. Viene a la voluntad a fortalecer eso. Entonces, ¿qué más? La fortaleza se manifiesta de dos maneras, dice Santo Tomás. Una cosa es acometer, ir a luchar por algo. Pero otra es soportar, aguantar. El COVID-19, todo esto de andar siempre con el tapabocas, la paciencia que tenemos, es aguantar, y cuesta más aguantar que salir a arremeter, a hacer algo. Cuesta más aguantar, dice Santo Tomás, es más virtuoso. Bueno, ofrécelo con fortaleza, fortalece a los demás. Santa Teresa y tantos santos, Santa Catalina de Siena tenía una fortaleza, el don de la fortaleza, le escribía al Papa. El Papa se había ido a Francia por malos consejos de algunos cardenales en una época pasada. Santa Catalina de Siena, siglo XIII, le escribía al Papa que tenía que venir a Roma con fortaleza, y el Papa le hace caso. También tenía el don de consejo ella, pero bueno, estamos acá con el de fortaleza. El don de piedad, ¿qué produce en el alma? ¿Cómo actúa cuando viene el don de piedad? Perfecciona la virtud de la justicia. Las personas que son justas y practican la justicia con Dios, con el prójimo, viene el don de piedad a fortalecer aquí. Infunde en el alma un amor profundamente filial a Dios. Lo ve como padre. Y fraternal al prójimo. Ve a la Santa Madre Iglesia como tu mamá, como tu madre. Un amor entrañable a la Virgen María como madre. La piedad. Entonces, a Dios como Padre. Es un sentimiento que tenía, por ejemplo, Santa Teresita cuando le llamaba a Dios Padre y se ponía a llorar de tanto gozo que le producía el alma. Es la piedad. Es el don que viene para que uno tenga piedad también con los papás de uno, con la patria, el amor a la patria, hasta dar la vida por defender los principios de una patria, los principios cristianos de la patria. Defender la familia, defender a los papás, a los hermanos. Produce en el alma una ternura filial muy grande acerca de todas las cosas sagradas y santas. Un amor a la Sagrada Eucaristía tremenda. Nos hace ver ahí un misterio que sobrepasa. Tan humilde, tan simple, pero tan grandioso. Todas las cosas santas, el altar, las imágenes, las velas, todos los ornamentos sagrados. Nos lleva a un profundo amor porque eso pertenece a nuestro Padre. Es algo sagrado y santo. Esto produce el don de piedad. Una persona que no le importa nada las cosas santas no tiene el Espíritu Santo.
El otro don, el don de consejo, viene a perfeccionar la prudencia. Con la prudencia se dan consejos. Nos infunde un recto juicio en lo que se refiere a las cosas particulares. Nos hace entender la conveniencia de cada cosa, cómo realizarlas en el momento adecuado, en la forma adecuada. Va más allá de la prudencia puramente humana. Es el don que necesitan los superiores, los papás, aquellos que gobiernan, para dar consejos. Es el don que tenía Santa Catalina, Santa Juana de Arco. Santa Catalina para darle consejos al Papa. Santa Juana de Arco para dar consejos a los grandes estrategas de la milicia en ese tiempo. Ella comandaba a sus 14 años el ejército, pero era porque tenía un don maravilloso, el don del Espíritu Santo, del consejo. Nos hace obrar del modo más correcto. Otro de los dones, el don de ciencia. ¿Qué hace el don de ciencia? Esto viene al entendimiento y viene a fortalecer la fe nuestra. ¿Qué hace el don de ciencia? Nos hace juzgar rectamente de las cosas creadas en relación a Dios. El que tiene el don de ciencia nunca va a quedarse con las cosas de la tierra solamente. Por ejemplo, llueve, supongamos. Estamos necesitando que llueva y llueve. Uno no se queda con la lluvia, dice, bendito sea Dios que ha permitido que llueva. Se va a la causa primera, es decir, que ve esas cosas relacionadas con Dios. Y así nos hace ver todas las cosas relacionadas con Él. La providencia, Él es el que nos provee las cosas, los que provee un trabajo, ropa, comida, y Él es el que nos salva de los peligros. Todo está relacionado con Dios. La persona que tiene este don lo ve así. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, subía arriba a la terraza y contemplaba las estrellas y quedaba en éxtasis diciendo, bendito sea Dios que ha creado estas cosas. El que no tiene este don ve las estrellas y dice, mira las estrellas, nada más. No se relaciona con Dios, no lo relaciona con Dios, porque no tiene este don que le permite hacer esto. San Pablo de la Cruz veía las flores en el jardín y les decía, no me hablen, porque las flores le hablaban en el sentido de que le mostraban que Dios es muy bueno, que es maravilloso, mostrándole los colores de las flores, los perfumes, la maravilla que Dios realiza. El don de entendimiento nos hace entender en profundidad las cosas, nos da a la inteligencia la capacidad de ir más adentro de las cosas, como el águila que puede ver desde las alturas cositas muy pequeñas. Es el don que nos permite, por ejemplo, si yo estoy leyendo la Biblia, nos permite entender mucho más profundamente de que lo que estoy leyendo. Y lo vuelvo a leer y lo entiendo más profundamente. Hace que penetremos las verdades con mayor profundidad, las verdades de fe, el conocimiento del catecismo, lo que el Padre predica, que no se entiende nada, pero algo captamos, ¿verdad? Entonces, el don hace este don de entendimiento, que podamos meternos un poquito más adentro del misterio. Es el don que sirve para discernir las cosas. El discernimiento de espíritu, ¿será de Dios esto o no? ¿Querrá Dios que haga esto o que no lo haga? Me da luz para entender, discernir desde el punto de vista de Dios toda la realidad de la vida. Y por último, el don de sabiduría. Me hace saborear las cosas de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo. Nos hace capaz de juzgar correctamente de Dios también y de sus cosas. Es una maravilla este don que significa saber. El saber no es el conocer solamente, es la sabiduría que Dios da para que sepamos comportarnos correctamente en la vida y que todo lo hagamos en vistas a la vida eterna. Es el problema de la sociedad en que vivimos hoy, donde no se sabe distinguir nada. El don de sabiduría no está presente y en muchos cristianos tampoco está presente, ni el de entendimiento ni el de ciencia.
porque vemos toda la realidad de una manera totalmente distinta. Vemos el COVID y nos asustamos. No entendemos qué pasa con el COVID. ¿Te va a adelantar el momento del encuentro con Dios? Sí. Y si tienes el don del Espíritu Santo vas a entender un poquito más, que todos vamos a ir allí. Entonces el COVID parece que no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es que tu alma quede en pecado mortal. Claro, el don de sabiduría me permite entender estas cosas. Ya sé dónde está el mal número 1, porque el COVID puede ser una consecuencia, y muy probablemente es consecuencia del pecado, como los males del mundo y como la muerte misma es consecuencia del pecado. ¿Por qué morimos? Por el pecado original. Con el pecado entran todos los males, porque toca todo el orden de la naturaleza, todo se desordena y tenemos que lidiar con todo eso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con el dolor. El don de sabiduría, miren qué maravilla. ¿Y cuáles son los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros? Solo los nombro porque se va a hacer muy largo. Los nombro. Los frutos que produce. Lo dice San Pablo, Dice, produce caridad, amor, pero no cualquier amor, amor unido al amor de Dios, que eso es la caridad. Es decir, amor en gracia de Dios. Alegría, gozo, fruición, que es el gozo interior, paz, paciencia, longanimidad, es decir, largueza, una persona generosa, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Hasta aquí llegamos porque hay un límite para predicar. Pero bueno, esperemos que puedan entender estas cosas y maravillarnos de lo que puede hacer Dios en nosotros si queremos. Vamos a pedirle a la Virgen María, que es la esposa inmaculada del Espíritu Santo, que nos conceda la gracia por su intercesión, porque fue ella la que estaba con los apóstoles, que esté ahora con nosotros. Le vamos a pedir que se haga viva hoy aquí María. Si el Espíritu Santo no va a descender si no está ella, porque así sucedió, estaba ella en medio. Entonces le pedimos a ella que se haga espiritualmente presente aquí, sobre todo en el momento de la consagración y en el momento de la comunión, porque el Espíritu Santo puede venir en algún momentito, no lo van a sentir, no lo van a ver. Sentir tal vez, podría ser que se deje sentir en alguien, no hay ningún problema, pero la ley ordinaria es que no lo vayan a sentir, pero lo sabemos por la fe y nos va a dar alegría y nos va a dar fortaleza, eso sí lo vamos a ver. Vamos a pedir esta gracia a la Madre de Dios, que así sea.